Muy buenas noches, amados hermanos, qué bendición más enorme estar con todos ustedes. La Iglesia Lugar de Refugio le da la bienvenida. Estamos otra vez en un tiempo diferente, por eso estamos pasando ahorita la enseñanza por medio de YouTube. Estamos cumpliendo con lo que las leyes del gobierno dicen, el Ministerio de Salud. Entonces estamos ahorita sin público, aquí todos unidos, pero lo importante es que aunque el enemigo, el diablo, usando a la gente que tenga que usar, quiere cerrar las iglesias, puede cerrar un templo y muchos templos, pero la iglesia de Jesucristo nadie la puede parar. La iglesia de Jesucristo somos todos aquellos que creemos en el Señor Jesús como el Hijo de Dios, que creemos en Dios Todopoderoso, que creemos en el mismo Espíritu Santo y creemos en un mismo bautismo. Esa es la iglesia de Jesucristo. El miedo no nos puede paralizar. Por eso, amados hermanos, en esta noche quiero orar un momentico. Primero que nada, decirles gracias por estar ahí conectados con nosotros. Gracias, que esta palabra sea de bendición para todos y especialmente para mí, empezando como número uno, para que Dios me exhorte y nos exhorte a seguir adelante sin que el miedo nos paralice. El tema de hoy se llama el miedo no te puede paralizar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, vengo orando en este momento. Derrama tu gloria, tu bendición, Señor, sobre cada familia, cada persona, Señor, que nos esté viendo, nos esté escuchando y aquellos que nos van a escuchar el día de mañana. Padre, bendice a todos ahora mismo. Fluye tu Santo Espíritu, Señor, sobre cada territorio, Señor, de tus familias congregadas por todo el mundo, mi Dios. Derrama tu gloria, derrama tu bendición, Señor. Ahora mismo, Padre, todo lo que quiere interponerse en esta palabra sea quitado, arrancado, desarraigado, Señor, todo ahora. Y los aires queden limpios totalmente de todo aquello que no es tuyo. Mi Dios, toma mi mente, mi cuerpo, mi alma, mi voz, mi espíritu, para que pueda predicar tu palabra. Perdona, Señor, las cosas que he hecho que no han sido de tu agrado, y aquí me entrego en tus manos, Señor. Úsame conforme, Señor, a lo que tú quieras usarme en esta noche, mi Dios. Y todo lo que vamos a hacer, lo hacemos para honra y gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lo hacemos bajo tu nombre, bajo tu protección, bajo tu amparo, Padre eterno. Amén, amén y amén. Hermanos, como les dije antes, el tema de hoy es: el miedo no te puede paralizar, o el temor no te puede paralizar. Póngale el nombre que usted quiera ponerle. La palabra de Dios, vamos a verla en Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a resumir todo el capítulo 17 para llegar a lo que Dios quiere que lleguemos en esta noche. Empiezo con esto. Alguna vez en la vida hemos tenido miedo, hemos tenido temor. Entiéndase por temor, porque hay gente que dice, la palabra dice que el temor a Jehová, el temor a Jehová desde el punto de vista bíblico es un respeto a Dios. Es un respeto, una sumisión total a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Decía, el principio de la sabiduría es el respeto, la obediencia y la reverencia y totalmente la entrega de cada uno de nosotros a Dios. Eso es lo que la Biblia habla como temor a Dios. Pero está el temor de miedo, que es otra cosa. El temor de miedo, el miedo que trae angustia a nuestra vida. Pienso que muchas veces usted y yo nos hemos sentido con miedo.
nos hemos sentido con ese temor angustiante, asfixiante. En la vida de cada uno de nosotros pueden haber muchos ejemplos. Yo les voy a poner el mío. Sí, soy una persona que hay momentos en la vida que he tenido miedo, he tenido angustia, he tenido desesperación en diferentes circunstancias que nos han sucedido o que me han sucedido. Hay momentos en que uno pasa por situaciones difíciles, pero ahí está la diferencia en que uno tiene que dar o me quedo paralizado ante la circunstancia que provocó el miedo en mí, el temor, la angustia, la desesperación, o empiezo a mirar a Dios y digo, Señor, vuelvo mi mirada hacia ti. ¿Para qué? Para poder caminar, y a través de tu mirada voy seguro de que aunque esté en una circunstancia difícil, no voy a temer. Recuerdo, ya lo hemos hablado muchas veces, a mí ese 28 de agosto del 2012 nunca se me va a olvidar. Estaba cumpliendo años, me estaba alistando porque venían unos de la congregación, traían un quequito a la casa para compartirlo y para cantarme cumpleaños en ese momento. Y en la mañana, en el corre-corre de uno, me resbalé y me caí. Me hice una herida en el codo, me golpeé la pierna, parte sin novedad. Ahí empezó una circunstancia porque después la pierna empezó a dolerme a los días y más, y era un dolor que iba aumentando. No sabía qué era, pensaba que era alguna lesión vieja cuando uno, quizás no decir jugaba fútbol, corría atrás de la bola. Jugar fútbol es algo más elevado. Uno corría atrás de la bola y iba uno a mejenguear lo que uno decía. A los meses, ya en el mes de octubre, nunca se me olvida ese 13 de octubre, cuando el dolor fue totalmente ya asfixiante, era un dolor tremendo y ya la pierna estaba inflamada. Yo venía de mi trabajo, de ventas, cuando del lado de Cartago venía con un amigo, Joaquín, cuando de pronto el dolor fue irresistible ya buscamos una clínica para ver qué era y era una trombosis que se estaba formando en ese momento, estaba formada, y me dijeron, después de que me hicieron el ultrasonido venoso, me dijo el doctor, vive muy largo. Yo vivo en Grecia, y me dice el doctor, es que usted debe irse para el hospital. Y uno como que le tiene un poco de fobia a los hospitales, por decirlo así. Pero antes de eso yo no sentía miedo. Cuando él dijo trombosis, cuando dijo coágulo, cuando dijo que el coágulo se podía desprender, llegar a los pulmones, llegar al corazón, llegar al cerebro, en ese momento entró ya un miedo, una angustia, una desesperación. Son cosas que suceden en la vida de uno, y eso luego ya estuvo ya el doctor me vio, un amigo mío, y ya empezaron a tratarme, y fue un proceso en el cual se desencadenaron otras circunstancias más. Pero en ese parámetro de años hasta el día de hoy, he creído siempre en Dios y siempre digo, el Señor me sacará y me saca de todo esto. Por un momento el miedo quiso paralizarme, por un momento la angustia fue muy grande, por un momento la circunstancia pasan por la mente de uno muchas cosas. Cuando voy ya donde el médico, el especialista, ya después de que ya podía caminar un poco mejor, y ya me dijeron todas las circunstancias, otra vez el miedo quiso apoderarse de mí. Entonces lo que hice fue, no le comuniqué nada a mi familia, lo que hice fue nada más irme un poco hacia la montaña, a postrarme allá, a pegar 4 gritos, a desahogarme, donde nadie me escuchara. Lloré, me angustié, me desesperé, entró la desesperación dentro de mí, y en ese momento dije, Ronald, tranquilo, calma. Han pasado muchas circunstancias desde que naciste hasta el tiempo de hoy, y te he sacado de todas. Así es que no temas. Esto es una circunstancia. Saquemos que de este problema, de esta circunstancia, saquémosle provecho a la situación para una experiencia de vida
que va a servir también para ayudar a otros el día de mañana. Por un momento me quiso paralizar el miedo. Por un momento el miedo me abrazó, el temor me abrazó, la angustia, y yo me sentía desesperado. Hasta que después de que pegué 4 gritos, como les dije, me postré a orar, lloré, le dije al Señor, aquí estoy. En tus manos me pongo, hagas de mí lo que usted vea que es mejor, Señor. Si es el tiempo de irme, ok, vámonos. Y si ya cumplí el propósito tuyo, vámonos. Pero si no lo he cumplido, Señor, dame chance a poder hacer lo que tú me has encomendado a hacer. Fueron tiempos muy duros, muy difíciles, y logré dentro de mí, por medio del Espíritu Santo que está en usted, está en mí, ese Espíritu Santo que nos dice, vamos adelante, y ese amor grande de Jesús. Y empecé a ver varios pasajes de la vida de Jesús, cuando Jesús estaba en Getsemaní y angustiado decía, Padre, y dice que eran como gotas de sangre que sudaba. Es un proceso que se llama hematidrosis, vasos capilares ante tanta presión se empiezan a romper, y Jesús empieza a sangrar. En ese momento Jesús desesperado, Padre, si es posible, aparta de mí este momento trágico que voy a pasar, este cáliz, esta angustia. Pienso que por un momento Jesús sintió un temor, pero luego de rato de estar ahí, dice la palabra que Jesús logró decir, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice que el Padre envió un ángel a confortarlo. A veces quizás no veamos los ángeles que aparecen de repente, de pronto, así como son. Otras veces sí los hemos visto, pero Dios envía personas que son ángeles enviados por Dios a ayudarnos. Y Jesús en ese momento fue confortado por un ángel que el Padre envió. Jesús tomó un nuevo aire. El miedo no paralizó a Jesús. El miedo en el sentido de que no entró ese miedo en lo profundo de él, sino fue una angustia, pero no lo paralizó. La angustia no lo paralizó, para ser más exacto, la angustia. En el caso mío sí era un miedo, y quiso paralizarme y no me paralizó, porque Dios me ayudó, Dios tendió su mano y me sacó adelante. ¿Cuántas veces usted ha pasado circunstancias? Pueden ser financieras, pueden ser de diferente índole. Puedo contarle muchas anécdotas acá, pero con el tiempo iré contando. La angustia de una madre al ver a su niña de 9 años en un hospital, y saber que Dios me dice, ore por la niña, porque Ronald, esta niña me la llevo en esta semana. Y yo volví a ver a la mamá ahí en ese hospital, y le decía a la mamá que tiene la niña, ya me dijo el tipo de cáncer que tenía, y me dijo que le iban a internar un 19 de diciembre, nunca se me olvida. Y la mamá estaba con un temor, una angustia. El Señor me dijo en mi corazón, Ronald, ora por esa mamá. Oré por la mamá sintió paz. Oré por la niña empezó a sonreír, y me miraba a los ojos y me decía, qué hermoso, gracias por orar por mí. Yo voy a estar un tiempito acá, pero pienso ir a pasar la Navidad, la Nochebuena a mi casa. Y en mi corazón había algo que no iba a salir de ahí, ya era el tiempo, ella cumplió su propósito, la misión. ¿Cuál era? Solo Dios sabe. A los meses me encontré la mamá otra vez por ahí, y le pregunté y me dijo que la niña había partido, que Dios ya se la había llevado. Hay momentos de angustia, momentos duros, momentos desesperantes. No sé cuál es tu angustia, no sé cuál es tu temor, no sé cuál es tu situación, pero sí puedo decirle que el brazo de Jehová, el brazo de Dios no se ha cortado ni se cortará nunca para usted ni para mí. Él nos sacará delante de toda situación adversa. Y hoy en Primera de Samuel, en el capítulo 17, pueden leerlo ustedes ahí porque es muy largo todo el capítulo, pero vamos a ver el enfrentamiento entre los filisteos y el ejército de Israel. Estaba Saúl con su ejército, estaban los filisteos ahí en el otro lado. Del versículo 1 del capítulo 17 empieza a narrar cuando están ahí ellos. Y en ese momento, dice la palabra de Dios, que en ese momento ocurre algo. El pueblo de Israel los filisteos envían a un paladín, un guerrero alto, una estatura de 6 codos, no sé cuánto será eso, pienso que como 2 metros y algo de grande,
con casco de bronce, con una lanza, con una coraza inmensa, y dijo: haya en ustedes, Israel, un hombre valeroso que venga a pelear conmigo, y no peleen los ejércitos. Si yo los venzo, ustedes serán esclavos de nosotros, pero si me vencen a mí, nosotros nos rendiremos ante ustedes. Y el pueblo de Israel estaba temeroso, y Saúl tenía un miedo tremendo, una angustia, porque ya en el capítulo anterior, en el capítulo 16 de Primera de Samuel, en el capítulo 15, capítulo 16, podemos ver todo lo que Saúl había hecho. Y Saúl ya había sido desechado por Dios por haber desobedecido y haber empezado a hacer labores que le tocaban al profeta hacerlas, pero Saúl quiso hacerlas, y en ese momento no le agradó a Dios porque no era lo que tocaba a él. ¿Cuántas veces nos metemos a querer ayudarle a Dios? ¿Cuántas veces nos metemos a querer, igual que Saúl, como empujar para hacer las cosas que no nos corresponden? Dios nos tiene a cada uno una tarea específica, y por eso Pablo nos narra en el Nuevo Testamento que en la iglesia hay muchas funciones que hacer, que como el cuerpo humano, las manos sirven para una cosa, los oídos, los ojos, la cabeza, la nariz, la boca. Así en la iglesia del Señor, igual cada uno tiene su función específica y ninguno es más que nadie. Y en este momento Saúl hizo algo que le correspondía al profeta hacerlo. A Dios no le agradó y Saúl fue desechado. Entonces Saúl, ya el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl, y Saúl se sentía derrotado, se sentía con miedo, sentía una impotencia tan grande, y esa impotencia, ese miedo, temor, se lo estaba transmitiendo también al ejército de él, al ejército de Israel. Cuando llega Goliat y les habla y les dice: no tienen ustedes un hombre, dice la palabra de Dios, que en ese momento tuvieron gran miedo. En el versículo 11, tuvieron mucho miedo, se paralizaron, tuvieron miedo, estaban paralizados. Y entonces empezaron a buscar cuál de todo el ejército de Israel podía enfrentarse a Goliat, y no encontraban a nadie, hasta que aparece un muchacho, y todos conocemos ese muchacho, que es David. Y David dice: yo puedo enfrentarlo. Los hermanos empezaron a increparlo y a decirle, en otras palabras: ¿cómo se le ocurre? Usted es un chiquillo, usted es un mocoso, como decimos acá nosotros en Costa Rica. Usted es un niño todavía, un jovencito. ¿Cómo se va a enfrentar usted a este hombre Goliat? ¿Cómo se va a enfrentar a ese gigante? Tú te verías como alguien demasiado pequeño, bajito, a la par de un gigantón. No vas a tener chance de defenderte. Y David les dijo, lo llevaron, entonces tanto insistió que lo llevaron donde Saúl. Y Saúl le dijo: eres tú, sí, y te vas a enfrentar. Y David le dijo: cuando yo pastoreaba las ovejas de mi padre, venía un león, venía un oso, pongámosle diferentes nombres al animal que viniera. Ese animal representa temor, ese animal representa el peligro. Pero David no tenía miedo. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios estaba con él y podía enfrentar lo que viniera. Y David dice: yo agarraba mi onda, que es, bueno, tipo flecha hoy aquí en nuestros tiempos de jóvenes, una piedra con un arco, unas ligas, y se lanzaba, y con eso andaba uno en aquel tiempo matando algunos animales para luego comérselos. Pero David usaba la onda y usaba también el cayado, el bastón que él usaba para defender las ovejas que pastoreaba, que le pertenecían al papá. Y David le quería decir a Saúl: mira, Saúl, rey Saúl, yo no le tengo miedo a nada, porque Dios está conmigo. Dios está conmigo. Entonces yo me pregunto, y le pregunto a ustedes, si este muchacho se iba a enfrentar a este gigante, y él decía que Dios estaba con él, que Yahweh o Jehová, el nombre que usted le quiera poner bíblico
a Dios, estaba con él. David no tenía miedo porque el Espíritu de Dios estaba con él. Ya había sido ungido por el profeta. Nosotros hemos sido ungidos, nosotros por el mismo Dios. Él nos ha ungido ¿a qué? A través del sacrificio de Jesús. Él nos ha sellado con el sello del Espíritu. Con la sangre del Cordero hemos sido sellados. Y en nosotros está la valentía, la autoridad y el poder de enfrentarnos ante la situación. Hay gente que entra en depresión porque el miedo lo paraliza. El pueblo de Israel, los soldados estaban paralizados, tenían miedo, estaban angustiados. Era un temor grande el que había en ellos. El mismo Saúl tenía miedo y David dice, yo voy a pelear. Hemos hablado de eso en varias prédicas y entonces Saúl le quiere poner las vestiduras de él a David, pero David no podía caminar con esas vestiduras porque no le pertenecían ni estaban hechas para David. Aparte de eso, eran unas vestiduras que habían sido manchadas con la desobediencia, con la prepotencia, con el orgullo, con la soberbia. Y David no podía tener esas vestiduras. Él fue como Dios le había dado las vestiduras de pastor a él para enfrentarse a Goliat. Cuando están en la línea ya de pelea, David con su honda y sus piedras, en aquel saquito andaban las piedras y se enfrenta. David Goliat empieza a increpar y empieza a burlarse. ¿Acaso soy yo un perro para que manden a este niño conmigo? ¿Acaso soy yo esto? Le dijo que le iba a cortar la cabeza a David. Pero David dijo, el Rey de los escuadrones celestiales, Jehová mi Dios, hoy mismo lo ha puesto aquí para que yo te corte la cabeza. Retó a Goliat en ese momento. No le tuvo miedo al problema, a la circunstancia, lo enfrentó y todos sabemos lo que pasó. Todo el capítulo 17 usted lo puede leer en su casa, toda la historia. Pero David enfrenta a ese gigante, a ese temor que todos tenían. David no tiene miedo porque tiene la seguridad de que Dios está con él. Enfrenta al gigante, lanza la piedra con la honda, le pega en la frente, Goliat cae, David agarra la espada de Goliat y le corta la cabeza a Goliat. Hay que cortarle la cabeza al miedo. No digo que no va a llegar miedos llegan a nuestra vida, pero no nos pueden paralizar. Todo el pueblo estaba paralizado, pero David no estaba paralizado ante la circunstancia. Y yo les digo a ustedes, hermanos, hay momentos en los cuales nos paraliza y el temor, la angustia, la desesperación. He visto gente valiente con problemas de cáncer, problemas terminales, problemas de tumores. He visto gente muy valiente viendo la situación en que están y uno conversa con ellos y me dicen, mira Ronald, no tengo miedo. No tengo miedo, en un momento tuve miedo, pero no tengo miedo porque mi vida está en manos del Señor. No sé la circunstancia que has pasado en esta semana. No sé lo que hayas visto, lo que hayas tenido que enfrentar. No sé la situación que hayas estado viviendo, económica, en tu trabajo, viendo una circunstancia muy dura en el trabajo que te paralizó, que te trajo abajo, que te sintió angustiado, angustiada, una situación que te hizo paralizar por un momento, que te hizo entristecer y sientes una nostalgia por dentro, un dolor. No sé lo que estás viviendo con alguno de tus hijos, tu esposo, tu esposa, lo que estás pasando en tu trabajo. El enemigo quiere paralizarte, quiere encerrarte, quiere decirte, Dios, ¿dónde está el que te va a ayudar? Mira que le has servido a Dios mucho tiempo y ¿qué ha pasado? No puedes ese Dios ayudarte. Mire dónde está el Dios que te quiere ayudar. Mire que estás con esta enfermedad. Mire esta situación, la parte económica, la parte familiar, la parte de la situación en el trabajo, lo que está sucediendo internamente en el núcleo de tu trabajo, las situaciones angustiantes que vive. El enemigo viene a meterte todo eso y le pregunta a uno entre uno mismo, ¿y dónde está tu Dios? ¿Cuántas veces te has preguntado eso? ¿Dónde está Dios cuando se sufre? ¿Dónde está Dios cuando se siente angustia? ¿Qué se hizo ese Dios?
Y ese momento David tenía bien claro que podía tener el problema, la circunstancia, lo que paralizaba a toda una nación. Pero David sabía que era más poderoso el que estaba con él que el que estaba al frente de él. Tienes que enfrentar tus temores, tienes que enfrentar tus miedos, no puedes quedarte ahí. Y David corre, le corta la cabeza. Llegó el tiempo, hermano, hermana, que tenemos que cortarle la cabeza a la circunstancia que está provocando el temor, el miedo, la angustia, la desesperación en tu vida y en mi vida. ¿Cuál es ese Goliat que te estás enfrentando hoy? Tú sabes que puedes cortarle la cabeza si estás en Cristo. Dios te da la fortaleza, Dios te da todo ese coraje para hacerlo. Una vez estaba hablando con una gente y me decían: Ronald, es muy fácil para usted decir todo esto. Es muy fácil para usted decir que estas circunstancias no las puede enfrentar, pero usted vea qué bien está, mire cómo las cosas las lleva bien. Y yo decía: si eso supieran todo lo que uno ha pasado en las circunstancias que ha vivido. Pero yo logré entender algo, como empecé al principio. Dios nos saca adelante si hemos puesto nuestra vida en manos de Dios. Si es un miedo a la muerte, que para mí no hay por qué temerle a la muerte, en una de las reflexiones que grabamos hace un tiempo habíamos hablado de esto. No hay por qué tenerle miedo a la muerte. Si es el miedo de morir, la angustia, entonces no tenemos esperanza de una vida eterna. El cristiano tiene que tenerle miedo a eso. Si es la parte económica, confiamos en Dios y Dios es nuestro proveedor, dice la palabra. No dice la palabra que Dios es mi roca, que Dios es escudo alrededor de mí. No dice la palabra de Dios que Él es mi alto refugio. No dice el Salmo 91 que el que habita bajo el abrigo del cobijo del Altísimo, Él nos va a cobijar, nos va a abrigar, nos va a proteger. Es el que habita. Sí, somos imperfectos, cometemos errores, flaqueamos, todos somos pecadores de una y de otra manera, pero les he dicho una tras otra enseñanza, Dios lo que va a mirar es el corazón el día de mañana. Si no, ninguno nos salvaríamos, porque todos fallamos en algo. Dios va a mirar el corazón, que eso no nos da libertad para seguir pecando, no, sino para ir mejorando nuestra vida. David le enseña a todo un ejército, a un muchacho, que la confianza en Dios es lo que se puede tener y puede vencer al enemigo. Como te digo, no sé lo que estés pasando. ¿Cuál miedo te tiene paralizado? Hoy en día podemos hablar de lo que está sucediendo, tiene paralizado al mundo entero. Y la gente con un temor, la gente con una angustia. Ay, tengo dolor de cabeza, tengo el COVID. Ay, me duele el pecho, tengo el COVID. Ay, me duele la nariz, me duelen las orejas, tengo un dolor en todo el cuerpo. Uy, estoy con el estómago revuelto, tengo COVID. La gente está llamando a la enfermedad. Una de las cosas más grandes que tenemos que entender, hermanos, es que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese Goliat, hoy lo podemos ver, el pueblo de Israel paralizado ante Goliat. Hoy el mundo paralizado ante un virus, ante el COVID. Pero los cristianos, ¿dónde estamos? Enfrentándolo, ¿de qué manera? Con miedo, encerrándonos, apartándonos, con temor, con angustia, con desesperación. Hermanos, hay que sacudirnos. No podemos seguir en ese temor. El miedo viene a paralizarte. El miedo viene a paralizarme. Si le damos campo al enemigo, el enemigo se va a apoderar de nuestro campamento, de nuestra tierra, de nuestro territorio. Eso no lo podemos aceptar. Miedo que paraliza, miedo que nos lleva a unas depresiones, miedo que nos lleva a encerrarnos, a decir: Dios no existe, mira cómo estoy. Dios existe, Dios está.
Y Dios está en medio de su pueblo levantando. Los que no estamos somos nosotros con Dios, porque nos hemos apartado de una y de otra manera. Y a través del COVID que nos está encerrando, paralizando, atemorizando, hemos visto esta enfermedad como algo más grande que Dios, como un gigante, como veía el pueblo de Israel a Goliat y le tenían miedo, paralizados. Oh, es el momento en que se levanten hombres y mujeres en este momento como David, como la misma Débora que habla la Biblia. Mujeres que se levanten con fuerza, jóvenes que se levanten y digan: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque Él me ha ungido y ninguna cosa me va a paralizar, porque Dios pelea la batalla por mí. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, porque Dios está conmigo. Aunque venga el enemigo como una corriente de río, una cabeza de agua, no temeré, porque Jehová peleará la batalla por mí, levantará bandera de victoria por mí. Hermanos, tenemos que entender algo: no podemos paralizarnos. La gente ha entrado en desesperación. ¿Cuál es el Goliat que te tiene en pánico? ¿Cuál es la situación? ¿Saben cuál es el problema más grande? Hemos dejado de orar. Hemos dejado de leer. Hoy no tenemos la onda como la tenía David junto con las piedras, ni tenemos un cayado como tenía Moisés, un cayado de autoridad. Hoy no tenemos muchos báculos como antes, pero tenemos lo más grande: el sacrificio de Jesús por usted y por mí, y la palabra que nos ha sido dada. Este es nuestro cayado, esta es nuestra arma ante el enemigo. Dice la palabra de Dios que el enemigo vendrá. Dice que vendrá a meter temor. Dice que el enemigo vendrá a provocar miedos. Hablo del enemigo con el nombre de Satanás, como usted quiera ponerle: Luzbel, Satanás, Belcebú, como dice la palabra de Dios. Dice que él anda como un león rugiente, viendo a ver a quién devora. La palabra de Dios no dice que está devorando, viendo a ver a quién devora. ¿A quién va a devorar Satanás? Sino al que tiene miedo, al que tiene pánico, y empieza a apartarlo y a tenerlo encerrado, como estaban los israelitas ante los filisteos. Si era un gigante con una lanza grande, con una espada grande, con una coraza, con un casco bien protegido, un paladín, un guerrero. Pero aquel muchacho contaba con el favor, contaba con la protección de Dios. ¿Con qué cuenta usted y con qué cuento yo? Sí, lo he dicho muchas veces, hay que orar y someternos a autoridades, pero hay cosas que tenemos que hacer y otras cosas que no vamos a hacer. Si el gobierno dice que nos tiremos a un barranco, no nos vamos a tirar a un barranco. Si el gobierno dice que nos tiremos de cabeza todos de los edificios para que mejor tengamos una muerte de una vez, que no por una enfermedad, usted no lo va a hacer. Entonces, ¿hacia qué nos está llevando el gobierno? ¿Hacia qué nos está llevando esta cúpula que quiere gobernar el mundo? Y lo quiere gobernar a través de un poder que ellos quieren tener sobre toda la humanidad. Y ese poder es el poder que andan buscando, que Satanás los está engañando y son seguidores del diablo y no son seguidores de Dios. Es gente que ha metido y hacen experimentos para frustrar temor, infundir temor, angustia, desesperación y paralizar al mundo en todo. Pero nos hemos quedado callados. Los que predicamos la palabra, los que somos cristianos en general, nos hemos quedado callados ante un gobierno mundial que quiere agarrar todo y gobernar y meter pánico. Hermano, llegó el momento. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién está gobernando tu vida? ¿Quién te está dando las directrices? Un Goliat ahí infundiendo temor. Un gobierno, una élite mundial que está metiendo temor e inventan y sacan virus para ir extinguiendo la humanidad, para ir quitando y haciendo que mucha gente muera. Yo no digo que el COVID no existe, sí existe y hemos visto las consecuencias y hemos visto mucha gente morir, aunque todos se lo atribuyen toda enfermedad al COVID, pero hemos visto mucha gente morir y mucha gente que está en los hospitales ahora, están saturadas todos los hospitales en el mundo. Hay mucho problema, sí existe, fue fabricado como fuera, como hemos hablado otras veces, pero es un gigante que nos están mandando. ¿Quiénes son los dueños
de todas las farmacéuticas más grandes, los que fabrican medicamentos, quienes se hacen cada vez más millonarios, más ricos. Pero no, usted y yo no dependemos del dinero de este mundo, dependemos de la provisión de Dios. Él es el que nos provee todo y no nos va a faltar nada. Y le digo, usted y yo no nos vamos como creyentes en Dios de este mundo hasta no haber cumplido la misión. Un gobierno mundial que quiere paralizar a los cristianos. ¿Sabe qué me recuerda a esto? En el Antiguo Testamento, cuando el faraón tenía miedo de que decían que iba a venir un libertador, entonces empezó a matar a los niños de cierta edad, niños que iban naciendo, porque ahí venía un libertador que iba a liberar al pueblo de Israel de Egipto, y empezó a matarlos. Y todos conocemos la historia de Moisés. O también podemos verlo en el Nuevo Testamento con el mismo Jesús. Aquel rey Herodes que le dijo a aquellos astrólogos, que algunos dicen que magos, que bueno, que lo que fuera, a esos astrólogos, para decirles, vengan a mí, díganme, ¿dónde es que van a hacer ese niño para ir a adorarlo? Y entonces vayan, averigüen y pasen. Pero ellos, movidos por Dios, se les habló y les dijo que no fueran donde Herodes. Herodes, enfurecido, ¿qué fue lo que hizo? Como autoridad en ese momento de Judea, como el gobernador de Judea, como la autoridad, ¿qué fue lo que hizo? Empezó a matar a los niños de cierta edad para abajo, porque tenía miedo de que ese niño que iba a nacer o que había nacido, que todos sabemos que es Jesús, se hablaba que era un rey, iba a pelear y a quitar el imperio romano, iba a gobernar el mundo. Pero no sabían que ese gobierno era espiritual, un gobierno de libertad, de amor, de entrega, y que iba a ser llevado como una oveja al matadero, dócilmente se iba a entregar. ¿Cuántas veces Goliat, Faraón, Herodes vienen a paralizarnos? Vienen a meternos el miedo, el temor, la angustia. El miedo nos está paralizando. Un gobierno mundial donde las élites, los hombres más millonarios del mundo se vuelven más millonarios, metiendo y vendiendo cosas para hacerse más poderosos ante diferentes enfermedades, virus. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién gobierna mi vida? ¿Cuál es la angustia? ¿Cuál es el temor? Usted, iglesia, yo como iglesia de Jesucristo, ¿qué estamos haciendo? Dios, si el pueblo, dice la palabra de Dios, si mi pueblo se humilla, si reconocemos nuestros pecados, ¿saben una cosa? Dios vendrá, Él mismo nos va a proteger. La palabra está llena de promesas, pero está pasando que nos estamos totalmente paralizando por el miedo. ¿Quién es más grande? ¿Nuestro Dios, el eterno, el todopoderoso, o una enfermedad, una plaga? ¿Qué nos está pasando, hermanos? A veces es difícil entender. Realmente la pregunta mía, ¿somos cristianos? ¿Creemos en Jesús realmente? Él es nuestro Dios realmente, el eterno Dios todopoderoso, Yahweh, Jehová, como usted le diga. Creemos en que el Espíritu Santo nos está guiando. Creemos en todo esto como un todo grande, que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el único Dios del universo. Y fuera de Él no hay ningún Dios, Él es el único. ¿Qué pasó? ¿Nos llamamos cristianos de verdad? ¿Nos sentimos hijos de Dios de verdad? ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tanto pavor? ¿Por qué tanta parálisis? A veces no logro entender, y yo mismo no me entiendo a veces ante todas las circunstancias que están pasando. David dijo, yo voy a enfrentarlo. El miedo paralizado a Saúl, el miedo paralizando totalmente al pueblo de Israel, se levantó un muchacho, pero con el Espíritu de Dios. Hoy necesitamos gente cristiana de verdad, con el Espíritu de Dios. Con el Espíritu de Dios, que nos levantemos sin miedo, sin temor. Saben, hermanos, nos están cerrando todo. Nos están quitando que nos congreguemos como la palabra de Dios dice. Cuando hay otros focos de contaminación más grandes, pero eso no le importa al gobierno, que se contaminen donde sea. ¿Qué está pasando? No es que vamos a ser imprudentes, jamás no. Pero no tenemos por qué tener miedo, que el miedo nos paralice.
Sé que lo que estoy hablando y mucha gente lo va a escuchar, no me da miedo que me hagan daño. ¿Por qué? Porque es más grande el que está conmigo que el que está contra mí. Quizás no sea un santo, quizás no sea un cristiano como muchos de ustedes, porque tengo miles de defectos y miles de errores. Pero sí les puedo decir algo: Dios conoce mi corazón y Dios sabe, y Él me ha enseñado a través de la vida, a través de las circunstancias que he pasado, a través de las circunstancias que hemos atravesado o se han atravesado en familia, y sé que muchas familias de ustedes también, y sé que algunos han tenido problemas muy grandes, pero Dios me ha enseñado algo: el miedo no me va a paralizar. Que el miedo no te paralice. Sacúdete, sacúdete, levanta vallado en oración. El Señor pone cerco de protección sobre cada familia. Dios pone ese cerco de protección que había en Job. Dios pone un cerco de protección sobre cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál es el cerco más grande que tenemos ahora? Que hemos sido lavados, hemos sido limpios por la sangre de Jesucristo derramada en ese sacrificio que hizo en la cruz por usted y por mí, cargando con nuestros pecados, cargando con nuestras dolencias, con todo. Pero lo más grande fue que la piedra se movió, que Él resucitó. Y lo más hermoso es que dice la palabra que Él vendrá en su nube de gloria por su iglesia, por los que creen, por aquellos que estén firmes en ese momento. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán. Todo esto lo hemos hablado otras veces. Y que dice también la palabra que habrá un libro de la vida, un libro que se va a abrir, y que las personas que están escritas el nombre en ese libro van a vivir en la eternidad con Dios. Que usted y yo seamos uno de esos. Sé que hay gente que está pasando momentos muy duros. Hay gente que ha pasado situaciones muy dolorosas en el trabajo, que les ha dolido mucho. Gente que está con enfermedades, como empecé hablando. Gente que está con problemas económicos, problemas familiares. Pero que el miedo no te paralice. Que el miedo no te encierre. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Y usted y yo estamos vivos para glorificar, alabar, honrar y darle la gloria al eterno y poderoso Dios. Dice Jesús que de todos aquellos que creen en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Que en usted y en mí corran ríos de agua viva, autoridad y poder. Llegó, hermanos, el momento de que aquellos verdaderos cristianos empecemos a levantarnos de una o de otra manera. Llegó el tiempo de dejar el temor, el miedo a un lado. Sí va a venir el miedo por un momento, pero no nos va a paralizar. La parálisis espiritual es lo más tremendo que hay. Y hoy la iglesia, lo peor que tiene en este momento es que un nombre de un virus llamado COVID tiene paralizado a todos los cristianos, casi a todos. Habrán algunos que no. Los tienen paralizados. Es un temor, una angustia. Ya no más, hermanos. ¿Dónde estamos los cristianos? ¿Qué ha pasado con los hombres valientes? ¿Qué ha pasado con los Daniel? ¿Qué ha pasado con los David? Que aunque hayan fallado, David falló varias veces, pero se levantó. ¿Qué ha pasado con aquellos Moisés? ¿Qué ha pasado con aquellos profetas que no tenían miedo a nada? ¿Qué ha pasado con tantos hombres y mujeres de la palabra? ¿Qué ha pasado con esas Déboras? ¿Qué ha pasado con esas Esther que habla la Biblia? ¿Qué ha pasado con aquella Ruth y Noemí? ¿Qué ha pasado con mucha gente que se ha levantado? ¿Dónde están aquellos Abraham que Dios dice muévete y se mueven, pero sin temor y miedo? ¿Qué ha pasado con aquellos como Juan el Bautista? ¿Qué ha pasado con aquellos como Pedro, como Pablo, como Tomás, como Juan, con los nombres de los discípulos que ustedes se saben? ¿Qué ha pasado? Que ellos no tuvieron miedo. Uno como Bernabé, que fue llevado a un lugar, que fue muerto de una forma tremenda para que negara a Jesús y no lo negó. Se mantuvo firme en pie, no dejó que el miedo de lo que le estaban haciendo, la tortura que le estaban haciendo, lo paralizara.
¿Qué ha pasado con aquellos hombres? Hoy usted y yo tenemos que representar algo diferente en nuestra iglesia. Hombres y mujeres. Aquellas Marías, María Magdalena, María la madre de Jesús, aquellas Martas. ¿Qué ha pasado con mujeres valientes? ¿Qué ha pasado con aquellos Timoteos? ¿Qué ha pasado como aquel hombre, el cirineo, que no tuvo miedo y le ayudó a Jesús a cargar la cruz? ¿Qué ha pasado con aquellos Bernabé? ¿Qué ha pasado? Puedo enumerar muchos, Pablo, Juan en la isla de Patmos. El miedo no los paralizó. Cuando el Espíritu Santo vino a ellos en Pentecostés, en aquel aposento alto, el miedo se les quitó. Estaban con miedo, paralizados. Pero usted y yo tenemos el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué está pasando? Sacudeámonos, es momento de levantarnos ya. Levántate, iglesia, levántate. ¿Cuál es el temor y cuál es la angustia hoy en día? Goliat tenía paralizado al pueblo de Israel. ¿Cuál es tu Goliat? Yo les digo, hermanos, hay esperanza en Jesús. Hay esperanza, que sabemos que vamos a salir adelante y no habrá muerte que nos pueda detener, no habrá enfermedad que nos pueda detener, no habrá situación económica que nos pueda detener, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Como dice la palabra de Dios. Hermanos, para ir terminando, y termino con la frase que empecé también, que el temor, que el miedo no te paralice, no me paralice. Dios está a nuestro favor. Dios tiene cosas hermosas y bellas para usted y para mí. Tenemos que creerlas. Y cuando ves que un hermano comete un error, o está débil, o está flaqueando, o cayó en un pecado, no le pongamos el pie encima. Que la gente diga, mire cómo se aman, no cómo se destrozan. Que si ese hermano cometió un error, o fui yo, o algún otro, o alguna otra, démosle la mano y levantémoslo, vamos de nuevo para adelante, como digo yo. Que para adelante, no, llego para adelante. Tenemos que ayudarnos. Y llegó el momento de estar unidos unos con otros. Llegó el momento de estar entrelazados en el nombre de Jesús, unidos en armonía. Llegó el momento de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y como dijo Pablo, digan lo que digan, ¿a qué voy a tener miedo? Estoy parafraseando palabras de Pablo. Miren, llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo, la persecución, las cárceles, los flagelos, las pedradas, piedras que fueron lanzadas en su cuerpo. Pablo nunca se avergonzó del evangelio. Y decía Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Qué estamos haciendo con el evangelio nosotros? Con la palabra de Dios. No estamos avergonzando de ser cristianos. No estamos avergonzando de nuestro Dios. No estamos avergonzando del Espíritu Santo. En parte sí. Porque el miedo, póngale el nombre al gigante, al problema, nos está paralizando. Y no me avergüenzo quiere decir no tendré temor, voy para adelante. No tendré angustia, aunque venga no la tendré. Porque por un momento puede llegar, pero en el nombre de Jesús se tiene que ir. Llegó el momento en que la iglesia se levante. Amados hermanos, vamos a orar para terminar y cerrar esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, vengo orando, Señor, por toda tu iglesia en el mundo entero. Todos unidos aquí en este pequeño remanente, lugar de refugio, pequeñito dentro de la iglesia en el mundo entero. Oramos y clamamos, Padre, para que venga ese espíritu que había en David de valentía, ese espíritu, Señor, que había en Daniel, que es el mismo espíritu, que es el espíritu tuyo, Padre, que venga sobre tu iglesia, que los temores, las angustias, que el miedo no nos paralicen, Padre, que rompamos las cadenas que nos tienen prisioneros, los grilletes que han puesto en nuestros pies, las vendas que han puesto
en nuestros ojos para no ver más allá, sino ver la circunstancia. Y tenemos que ver más allá, que la grandeza tuya, Padre, en nuestra vida. Tenemos que ver el sacrificio de Jesús que nos trajo libertad. Tenemos que ver la grandeza de la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre tu vida, sobre mi vida. Padre, todo temor, toda angustia se va ahora. Ya no más que el miedo te paralice. Ya no más que el miedo entre dentro de tu vida. Ya no más. Deja que el Espíritu de Dios venga sobre ti. Te levantes como Zorobabel. Te levantes con autoridad, sin temor. Te levantes como Moisés. Te levantes como Josué. Te levantes como Abraham. Te levantes como Daniel. Te levantes como los profetas, como Juan el Bautista, como el mismo Jesús que nos enseña: no tengan miedo. Cuando entró y ante los discípulos y creyeron que era un fantasma: no teman, soy yo, he resucitado. Jesús está en medio de nosotros. Que la circunstancia que te ha causado dolor, angustia y miedo, en este momento se vaya de tu vida ahora, en el nombre de Jesús. Siente paz. Dígale al Señor: Señor, saca todo lo que no sea tuyo dentro de mí. Saca angustia, saca temores, incertidumbre, saca desesperación y lléname completamente de ti. Lléname de tu paz, lléname de tu gracia, lléname de tu amor. Úngeme, Señor, con tu aceite que viene del cielo, y dame la valentía, el coraje de enfrentar las circunstancias que tenga que enfrentar, porque no le tengo miedo a la muerte, no le tengo miedo a nada, porque si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? No tendré temor, porque tú, Señor, estás con tu iglesia, estás con nosotros. Padre, gracias, gracias, en el nombre de Jesús y en la llenura del Espíritu Santo. Amén y amén. Amados hermanos, hermanas, muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios les guarde, les bendiga. Igual, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Ya hay varias enseñanzas ahí dadas por otros hermanos de aquí de la iglesia, que somos un equipo, todos unidos, compartiendo. Otros que acomodan las sillas, otros que limpian, y así cada uno en las comunidades, en las congregaciones que pertenezcan, todos somos un mismo cuerpo, un mismo equipo, un mismo ejército, sin temor. Que Dios les guarde. Gracias por estar, por sintonizarnos. Suscríbanse ahí, toquen la campanita y ahí les van a llegar las notificaciones. Y recuerden, yo los puedo amar mucho, pero Dios les ama más, y Dios les ama con amor eterno. Un abrazo, que Dios los bendiga. Nos seguiremos viendo los sábados a las 7 de la noche por este canal de YouTube. Bendiciones. Tu pueblo dice gracias, Señor. Tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias. Tu pueblo dice gracias, porque